Yo digo que no hay para mí reto mayor como el predicar la palabra de Dios. Lo hago con temor y temblor porque sé lo que significa y cada vez que en mi vida Dios me da la oportunidad de hacerlo, Dios siempre en cierta manera me reta a mí a yo vivir lo que estoy predicando, ¿verdad? Hay un dicho en Puerto Rico, que no lo voy a decir exactamente cómo se dice, eh, que se dice que no se puede predicar la moral en ropa interior, ¿verdad? Eh, y de la misma forma, ¿verdad? Que ese dicho se dice, la palabra de Dios cuando nosotros la hablamos, es porque ya Dios ha trabajado en cierta manera en la vida de uno antes de que uno la comparta. Y el tema, como están viendo, del día de hoy es nuestras decisiones y sus resultados. Yo escuché una frase hace un tiempo atrás que me llamó mucho la atención y es la siguiente. Cada acción produce una reacción. Yo no sé exactamente qué es lo que esa fórmula química significa, simplemente creo que es representativo a lo que la expresión dice, que cada acción produce una reacción. Y si aplicamos esto al mundo de la química, personas como Alexander, que es ingeniero químico, quizás sabe qué significa eso. Para mí puede ser un café con leche o una malteada. Eh, Cuando se mezclan elementos químicos, producen reacciones químicas. Si por ejemplo usted tiene aceite hirviendo y le añade agua, sabe que el aceite va a producir una reacción en la cual va a saltar aceite caliente y usted puede quemarse. De la misma forma, si aplicamos esto a nuestra vida, cada una de las acciones que nosotros tomemos, cada una de nuestras decisiones van a producir una reacción. Y esto me lleva a mí a pensar en lo siguiente. Hay una experiencia que quiero compartir con ustedes y es hace unos 17 años atrás. A mí me ocurrió algo con mi papá que me marcó para siempre, positivamente. Cuando yo estaba en la universidad, a mis 21 años, a mí me estaban quitando beneficios de la beca Pell, que es la beca que se utiliza para las personas que no tienen muchos recursos ir a la universidad allá en Puerto Rico. Y yo le estaba cuestionando a mi papá en medio de coraje porque me di cuenta que ese año casi no me aprobaron nada, que tenía que pagar la matrícula de mi bolsillo, que tenía que asumir gastos. Y yo me molesté con él porque mi papá se ha caracterizado por ser una persona muy honesta, muy íntegra. Y yo le decía a él, papi, no es justo que por tú decir la verdad, esto ocurra. No es justo que por el hecho de que tú estás diciendo la verdad, a mí yo me estoy quedando sin beca. Y él me dijo a mí algo que se me quedó grabado en mi mente, a mí no me importa perder contra los hombres, con los hombres, a mí no me importa perder yo. A mí lo que me importa es no perder con Dios. Y esas palabras cavaron en mi corazón. Porque yo sé que yo, que soy un padre que estoy comenzando ahora, soy imperfecto. Y voy a ser imperfecto. Porque el único padre perfecto es Dios, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros como padres y como adultos pasamos a nuestra generación que son más importantes que cualquier otra cosa. Amén. Aquellas cosas que tienen significado eterno, aquellas cosas que pueden significar la salvación o la perdición del alma de su hijo, aquellas cosas que pueden instruir a su hijo a ser un hombre bueno o una mujer buena, no ante la sociedad, sino ante Dios, son las cosas que realmente
impactan y cambian la vida de un hijo. Y siempre esas palabras a mí me han retado. Todos aquí somos tentados diariamente de una u otra forma, somos tentados a no decir la verdad. Somos tentados a dejarnos llevar por tantas cosas que el mundo hace, que tanta gente hace, pero Dios nos ha llamado a ser iglesia. Y cuando Dios nos ha llamado a ser iglesia, Dios nos ha llamado a hacer la diferencia. La Biblia dice que la iglesia es sal y luz, ¿ok? Y cuando la Biblia habla de este concepto, en el tiempo que se habló, significaba que en aquel entonces no había refrigerador. No había la conveniencia de un refrigerador. Y la única forma en que se podría preservar la comida para que no se pudriera era si se le echaba sal. Cuando Jesús dijo que tú y yo somos sal, es que sin nosotros el mundo se pudre. Y si tú y yo como iglesia no asumimos el rol y la posición y la postura que como iglesia tenemos que asumir, nuestra función entonces no se lleva a cabo, y la Biblia dice que entonces la iglesia, la sal solo serviría para ser pisoteada. Y hay un relato bien interesante. Génesis 25, del verso 21 al 34, hay un relato que hemos oído muchas veces, pero quisiera tocar en esta mañana. Dice, es la historia de dos hermanos llamados Jacob y Esaú. Dice Génesis 25, verso 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos en tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día. Y Jacob respondió a Esaú, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto es un relato que hemos oído muchas veces. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando pequeño, yo me crié con la Biblia ilustrada, y esto es una de las historias que en la Biblia ilustrada mostraban más. Pero lo que la Biblia enseñó hace miles de años atrás siempre tiene una aplicación al presente. A veces pensamos que son historias bonitas para que se los den a los niños en la escuela bíblica, pero como adultos y en el presente, todas las historias y las enseñanzas que Dios ha mostrado en su palabra tienen una aplicación al presente. La primogenitura era un privilegio que recibía cada hijo primogénito, el primer hijo que nacía, que tenía unos privilegios bien grandes. Voy a pedir que pasen al próximo slide. Entre
entre los derechos de la primogenitura, entre los beneficios que tenía la primogenitura, el hijo primogénito se convertía en el líder de la familia. Cuando la herencia del el líder actual de la familia era repartida luego de morir, el hijo que tenía la primogenitura tenía una doble porción de la herencia. Recibía un estado preferencial. Próximo dice, recibía la santidad, la autoridad, el honor y la reputación como líder familiar. Próximo slide, por favor. Recibía la responsabilidad de la perpetuidad de la familia y la herencia. Ese líder tenía que asegurarse que su familia continuara, que las herencias, las tradiciones, que la familia pudiera continuar generación a generación. Y el último desempeñaba funciones sacerdotales de la familia, o sea, era el líder espiritual ante Dios. ¿Y qué es lo que ocurre con Esaú? Esaú llega un día del campo, llega cansado. En aquel entonces no se cazaba con rifle, ¿verdad? Había que cazar con arco y flecha y de maneras mucho más difíciles. Y Esaú llega agotado, cansado del campo. Y su hermano estaba haciendo un guisado como el que nos comimos aquí el día de despedida de año, el jueves pasado. Y Jacob le dice a él, o sea, Esaú le dice, dame un poquito de ese guiso, hermano mío, de ese plato de lentejas, dice, ¿verdad? La Biblia. Jacob, ni tonto ni perezoso, y yo tengo un hermano que se llama Jacob, y cada vez que escucho este relato me recuerdo de cómo era él. Nosotros le decíamos que él le daba honor a su nombre. Y Jacob le dice, yo te lo cambio si tú me das tu primogenitura. Y yo quiero detenerme un momento aquí. Porque si ustedes miran, Jacob estaba ofreciendo a Esaú un beneficio. Esaú tenía una necesidad física, tenía hambre, tenía cansancio, tenía hambre, anhelaba comer. Y de la misma manera que nosotros, ¿verdad?, día a día, somos tentados a satisfacer necesidades físicas. Somos tentados a obtener beneficios. Jacob le dice a él, pues mira, aquí está tu plato de guiso para que satisfaga tu hambre a cambio de tu primogenitura. Y la respuesta de Esaú fue una en la cual él despreció su primogenitura. Él prácticamente despreció las bendiciones espirituales y familiares al cambiar su primogenitura por simplemente satisfacer una necesidad inmediata. Y asimismo nos sucede a nosotros. Esaú decide satisfacer su necesidad física, el cual representa un beneficio momentáneo, a cambio de perder su primogenitura, el cual representaba un beneficio mayor y a largo plazo para él, su familia y sus descendientes. Yo comencé esta prédica con la experiencia que a mí me ocurrió con mi papá. Es bien fácil uno engañar al sistema, uno mentirle al gobierno, uno decir que no gana lo suficiente para obtener beneficios. Es bien fácil uno hacer muchas cosas buscando beneficios inmediatos, buscando satisfacer una necesidad o un capricho, porque muchas veces hay cosas que no son necesidades que las convertimos en necesidades. Y hermanos, era tan fácil mi papá mentir en las planillas para que a mí me dieran más becas, para que entonces yo me librara de ese año, tener que trabajar para costear mis estudios. Pero la lección de integridad, la lección que mi papá me dio, hoy a mis 37 años, esa lección todavía a mí me dura. Y muchas veces en mi vida me he visto
en la misma situación. Y me recuerdo de cuando mi papá me dijo una vez, prefiero perder yo que perder ante Dios. Y eso fue lo que Esaú despreció. Eso fue lo que Esaú decide satisfacer una necesidad instantánea y perder el privilegio de generaciones. Sí, podemos pasar al próximo slide. Esaú solo se preocupó por vivir el momento actual sin importar las consecuencias a largo plazo para él y las próximas generaciones de su familia. Cuando dijo, he aquí yo voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Estamos hablando de que cada acción produce una reacción. La Biblia también habla de esta ley como la ley de la siembra y la cosecha, que por cada cosa que nosotros hagamos vamos a sufrir una consecuencia. Y yo le voy a decir algo. Dios nos ama, ¿verdad? Y Dios nos perdona, pero sabe que las consecuencias no perdonan. Cuando un hombre comete un delito y cae preso, aún en la cárcel puede conocer a Dios y Dios lo perdona, pero muchas veces tiene que permanecer el resto de su vida encarcelado porque las consecuencias no perdonan. Porque nosotros tenemos que, cada acción que hagamos, enfrentar las consecuencias y con la misma decisión que hicimos lo que hicimos, también tenemos que afrontarla. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la decisión de Esaú? Esaú, si seguimos leyendo, eso no nos podemos llevar de asignación. En Génesis capítulo 27, del verso 27 al 40, suceden otras cosas entre Jacob y Esaú. Y junto con la primogenitura, había algo que el hijo primogénito recibía. Y era la bendición del padre de la familia. Ese hijo primogénito, el padre depositaba sobre él una bendición, que era lo que marcaba a ese hijo para de generación en generación su primogenitura tuviera herencia y continuara por las próximas generaciones. Y otra cosa que ocurre es que Esaú pierde la bendición de su padre. Jacob, de una manera tramposa, y si usted quiere saber de la vida de Jacob, Dios tuvo que trabajar mucho con la vida de Jacob, luego de esto. Y Jacob recibe la bendición de su padre. Si usted sigue leyendo la Biblia más adelante, el nombre de Jacob es cambiado a Israel. Suceden unas cosas en la vida de Jacob, Dios marca su vida y el nombre de Jacob es cambiado a Israel. Y de la descendencia de Jacob, entonces viene Jesús. Jacob es, si miramos la genealogía de Jesús, Jesús viene de la descendencia de Jacob. Esaú perdió el privilegio espiritual de ser padre de la genealogía, aunque antes de eso vino Abraham, pero de ser parte de la genealogía que iba a traer al mundo a Jesucristo, Salvador del mundo. Él no midió su decisión y perdió beneficios familiares, beneficios materiales, pero más que nada, beneficios espirituales. ¿Y qué aplicación tendría esto para nuestro presente? Próximo slide, por favor. Dice, día a día somos retados a negar nuestros valores, creencias y principios por satisfacer deseos carnales y beneficios personales. Nuestra fe es retada diariamente a ser negada por el ambiente que nos rodea, a través de argumentos, posturas políticas, placeres carnales y tentaciones. El año pasado yo diría que yo le di una lección a la iglesia, o la iglesia debería haber
aprendido una lección de lo que ocurrió el año pasado. El 2015 pasó, ¿verdad? Pero una de las cosas que a mí me marcó más del 2015 es que el 2015 se marcó por ser un año en el cual se reflejó que Estados Unidos es una nación que se está alejando de Dios a manera rápida. Cuando 5 personas de la Corte Suprema deciden que saber más que Dios, y aunque Dios en su palabra desde el Génesis establece, así dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Las mismas palabras Jesús las repitió. Si usted quiere saber si usted es cristiano, si somos cristianos, ¿verdad? Se supone que por definición creamos lo que Cristo enseñó y vivamos lo que Cristo enseñó. Cuando Cristo habló del matrimonio, repitió esas mismas palabras que en Génesis decían. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y si usted como cristiano debe creer, ¿verdad?, en el matrimonio como Cristo lo enseñó, eso fue lo que Cristo enseñó. Pero el año pasado ocurrió este evento, ¿verdad?, que marcó la historia negativamente de este país. Y yo recuerdo el domingo después de ese culto, Pastor Irán pidió que pasaran al frente y oráramos. Había muchas personas compungidas. Y lo que venía a mi mente cuando yo oré, fue una de las personas que pasó al frente y oró, es: perdónanos, Señor, por haber vendido nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Porque venía a mi mente cómo muchas veces, y más que nada como hispanos, vendemos nuestros valores y principios por beneficios políticos. Cualquier candidato dice: ok, yo te voy a dar esto si tú votas por mí. Y para nada nos importa lo que la Biblia dice, porque estamos buscando satisfacer un beneficio instantáneo, no importando las consecuencias que eso traiga para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestras futuras generaciones. Si continuamos en el verso 3, voy a leer el versículo 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Si continuamos en el verso número 4, dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Verso 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. Si pasamos al próximo slide. Según lo que leímos de este verso, en aquel tiempo el rey Nabucodonosor era el rey del imperio de Babilonia. Construyen una estatua de oro. Esta estatua tenía una medida impresionante. Era 6 metros de ancho y 6 metros de alto. Y él da una ordenanza. Él dice: a la que suenen los instrumentos, todas las naciones, todos los pueblos del imperio de Babilonia, que en aquel entonces se cree que era el imperio más poderoso que existía. Dice: yo doy una ordenanza de que ellos se postren y adoren. Hermano, ¿y sabe algo que me llama la atención? Al pueblo de Israel Dios le había dicho: yo soy tu único Dios y tú no te vas a postrar ni adorar a ningún otro Dios que no sea yo. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron las únicas personas que fueron traídos cautivos de Babilonia, de Judá a Babilonia. No eran los únicos judíos que habían allí. Habían otros cientos más que tenían la misma ordenanza que Dios había dado. Mas los únicos que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios en ese instante fueron esos 3 individuos.
Fueron ellos tres. Y yo me pregunto, ¿y qué de los demás? ¿Qué de los demás? ¿Qué de los otros que estaban allí? O sea, no había en esa tierra otros cientos de personas que habían venido cautivos de Judá, que sabían lo que Dios había dicho. Pero hermano, cualquier excusa, ¿verdad?, es válida. Al igual que muchas veces vendemos nuestros principios bíblicos por excusas que se escuchan razonables. Ellos tenían muchas excusas para dar. Y entre ellas quizás podían decir, pues mira, nosotros estamos en un pueblo que no es el de nosotros. Esas son las costumbres de este país, nosotros los vamos a seguir, porque es la cultura. Es lo que dice la cultura. Yo vine a este país y pues se celebra Halloween. Todo el mundo lo hace, hasta muchas veces la iglesia. Pero si cuando venimos a ver cuál es el fundamento del Halloween. Y yo no vengo aquí a cambiar decisiones de nadie, pero les estoy dando un simple ejemplo. Cuando yo era pequeño, se nos enseñaba en la iglesia qué fue lo que fundó el día de Halloween, hermano. Desde creencias paganas, hermano, desde creencias satánicas, desde creencias diabólicas. ¿Sabe que la iglesia satánica durante esa época hace sacrificio? Hacen cultos satánicos y hacen sacrificio. Y el líder de la iglesia satánica, el fundador, una vez dijo que se sentía bien satisfecho de que al menos una vez al año los hijos de los cristianos adoraban a Satanás igual que él. Porque simplemente todo el mundo lo hace. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Porque es la cultura. Y a mí me llama la atención cuando hasta un cantante cristiano reconocido se atrevió a decir que tenemos que utilizar eso como una manera de llegar a la cultura y cambiar a la gente. Hermano, Jesucristo no vino a dejarse llevar por la cultura. Jesucristo vino a establecer una nueva cultura. Jesucristo vino a establecer un nuevo reino. Y bajo ese reino es que nosotros vivimos. Y bajo ese rey es que nosotros nos postramos. No ante ninguna estatua de oro. No ante ningún movimiento político, hermano. No ante lo que diga la sociedad. ¿Sabe algo? Sadrach, Mesach y Abednego sabían quién era su rey. Y sabían ante quiénes ellos tenían que postrarse. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Si lee más adelante, el verso 12 al 14 dice, le llevan la queja a Nabucodonosor y le dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no le han respetado, no adoran tu Dios. Me perdí aquí, hermano. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Entonces le da una segunda oportunidad. Si lee en el verso 15 dice, ahora pues, rey Nabucodonosor, second chance, le dice, ¿estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa y todos esos instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y le hace la advertencia, otra vez, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será? ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? ¿Cuál fue la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego? Dice el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo,
no es necesario que te respondamos de este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos dicen, no vamos a hacer esto, ya la decisión está tomada. Y ellos le dicen, el Dios que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. En aquel tiempo el imperio babilónico estaba creciendo tanto que había mucha demanda de ladrillos. El imperio se seguía expandiendo, venían nuevos edificios, nueva arquitectura, y había una demanda grande de generar ladrillos para esas construcciones. Y en esos hornos inmensos, en uno de ellos fue que estos jóvenes fueron amenazados a echarlo. Y si leemos el capítulo 18, dicen esto. Primero le habían dicho, yo sé que Dios me puede librar, yo sé que Dios nos puede librar del horno de fuego. El verso 18 comienza diciendo esto. Y si no, si Dios no decide librarnos, si Dios decide no interceder y que nosotros muramos, dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Estos muchachitos eran guapos de verdad. Porque o sea, ellos tenían una segunda oportunidad. Ellos pudieron haber dicho, lo vamos a hacer una sola vez, pero no vamos a hacerlo de corazón. Después le vamos a pedir perdón a Dios. Yo voy a mentir en mis planillas contribuyentes, voy a poner hasta el gato de la vecina, que tiene un seguro social. Y después yo le pido perdón a Dios. Pero estos jóvenes dijeron que no. Ellos sabían en quién habían creído. ¿Sabe qué ocurrió? El horno fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Hermanos, a tal nivel que cuando fueron echados al horno, las personas que los echaron se quedaron quemados y muertos al instante. O sea, que estaba caliente de verdad. Su fidelidad a Dios fue probada hasta el nivel de dar su vida por Él. Y hoy yo me pregunto, ¿hasta qué nivel yo amo a Dios? ¿Hasta qué nivel yo amo a Dios? Si muchas veces en lo más básico estoy negando mi fe. Digo que amo a Dios, creo en su palabra, pero tomo decisiones que están en contra de lo que su palabra dice. Muchas veces busco beneficios personales a poner mis principios bíblicos antes. ¿Y estaremos dispuestos a dar nuestra vida por Él? Si muchas veces en las cosas más básicas no estamos siendo fieles a Él como Él merece que le seamos fieles. Cuando la historia continúa, sucede algo bien interesante. La Biblia habla en los próximos versos si vamos al verso número 24 en su Biblia, Sadrach, Mesach y Abednego son echados al horno de fuego. Y cuando el rey Nabucodonosor estaba mirando lo que estaba pasando, pasó algo increíble. Dice el verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Los habían echado atados, están sueltos. Habían echado 3, hay 4. ¿Ok? Dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del
cuarto es semejante a los hijos de los dioses. La Biblia habla de una representación de Cristo durante diferentes partes de la historia. Es una palabra de domingo, pero como hoy es domingo, yo la voy a decir. Se le dice teofanía. Eso significa que, aunque Cristo aún no se había revelado, hubo momentos dados en la Biblia que se cree que Cristo hizo apariciones. Y a eso se le llama una teofanía. Y una de las ocasiones que se cree fue esta, hermano. Cuando Nabucodonosor dice al cuarto, parece que es el hijo de los dioses, él no podía describir el cuarto personaje que se paseaba con ellos en el horno de fuego, hermano, que eso no estaba tan caliente que los que echaron a estos jóvenes quedaron muertos al instante. ¿Cómo ellos podían caminar ahí? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo decidimos ser fiel a Dios, aunque tengamos que pasar por el fuego, Dios no nos deja solos. Dios está con nosotros en medio del fuego. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y Sadrach, Mesach y su historia pudo haber sido bien distinta. La Biblia nos habla de otros muchos ejemplos en los cuales mucha gente murió por amor a Dios. Hermanos, si usted y yo estamos sentados aquí hoy, seamos cristianos evangélicos, luteranos, metodistas, católicos, hermanos, es porque muchos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la causa del evangelio. Los primeros cristianos eran muertos porque se los echaban a los leones en los estadios, como si fuera un espectáculo. Si usted y yo viviéramos en aquella época, ahora mismo quizás estuviésemos en la boca de un león. O quizás hubiéramos negado nuestra fe para seguir vivos. Y la historia de muchas personas que han dado su vida por el Señor fue distinta. Y en esta ocasión, Dios los preservó para su gloria. Pero si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Somos su pertenencia. Y no nos debe importar. Amén, gloria a Dios. Y más importante que este cuerpo muera es a dónde vaya nuestra alma. Y el gran evento que va a suceder una vez. Estamos hablando de las decisiones y su resultado. La Biblia dice algo en Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Porque cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos en algún momento dado vamos a rendir cuentas a Dios, hermano. Todos en algún momento dado, eso está establecido. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego de esto vendrá el juicio. De esto, hermano, no nos vamos a poder escapar. Y cuando muchas veces vivimos nuestra vida siguiendo políticos, siguiendo artistas, si lo que dicen ellos es lo que está políticamente correcto. Vamos a preocuparnos por vivir no políticamente correcto, sino bíblicamente correcto. Porque cada hombre, llámese político, llámese artista, llámese pensador, llámese quien sea, le va a tener que dar cuentas a Dios un día ante su trono, de la misma manera que nosotros lo vamos a hacer. Vivamos vidas, hermanos. Tomemos decisiones sabiendo a quién le vamos a rendir cuenta. Amén. Le voy a pedir a los músicos que se acerquen. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo sé que es una palabra que a mí mismo me confrontó, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que la pueda cumplir, oh Dios. Que pueda, Dios, ponerte a ti, oh Dios, en primer lugar más que mi propia vida. Que pueda estar dispuesto a tomar las decisiones difíciles, sabiendo que te complazco a ti y no al hombre, y no al mundo, y no a la cultura, Dios. Ayúdanos a vivir, oh Dios amado, de tal manera que nuestras decisiones, oh Dios, te agraden en cada área de nuestra vida, oh Dios. Porque somos tu pertenencia, Dios amado. Porque somos tuyos, Señor. Y hemos decidido vivir para ti, oh Dios. Rendimos a ti cada área de nuestra vida, Señor. Rendimos a ti cada aspecto de nuestra vida.
nuestra voluntad, oh Dios, nuestros deseos, nuestras luchas, oh Dios. Oh Padre Santo, que sepamos elegir nuestras decisiones en obediencia a ti y no a los hombres y no a ninguna corriente de este mundo y no a la cultura y no a lo que es políticamente correcto, Dios, porque sabemos, oh Dios, que un día, Señor, te rendiremos cuenta. Estaremos, Señor, ante tu trono y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solamente tú eres el Señor, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Amén, Pastor Tony. Amén. Bueno, únense en oración conmigo. Padre Santo, nosotros damos gracias. Queremos comenzar este año, Padre. Y lo hemos comenzado desafiados a tomar nuestra fe seriamente, a ser sinceros. Padre, qué imagen de lo que es la obra perfeccionadora de Cristo, perfeccionándonos a ser a la imagen de Cristo. Padre, que tú nos perfeccionas. Nosotros hoy queremos ser como barro en tus manos. Queremos permitir, Señor, que nos moldea para que podamos ser sinceros, Padre, en este año. Padre, para los padres que a escuchar a Marcos se identificaron con él como padre, y el papel que tenemos de educar, de no dar esa responsabilidad, de no entregarle la responsabilidad de educación de nuestros hijos a otros, que aunque los mandamos a las escuelas, nosotros somos los responsables delante de ti. Como vimos en el juicio final, las cuentas que daremos delante de Dios, somos responsables nosotros últimamente por lo que nuestros hijos aprenden. Y tal vez, Padre, no podemos controlar todo lo que aprenden en el mundo, pero sí podemos controlar que en la casa, en la familia, ellos reciben un fundamento, una educación cristiana y bíblica para poder reconocer ya como niños la verdad, Padre. Y para tal vez el caballero o la dama que ha tomado decisiones como el resto de Babilonia y ha doblado las rodillas a ídolos, se ha inclinado con una mirada en Cristo, pero con el corazón, Dios entiende, nos hemos dicho, Dios sabe que yo lo amo, y en ese momento Dios le está ministrando, Dios le está diciendo, no, es el momento de confiar, aunque te cuesta, aunque sufres. Yo veo tu sufrimiento, yo veo tu sacrificio y yo lo honro. Y es confiar en Dios, suceda lo que suceda. Entonces, Padre, te pedimos, Señor, que eso sea. Padre, eso sea la realidad de nuestras vidas. Porque, Padre, Señor, tal vez para alguno que decide, si yo quiero creer más, yo quiero ser como ellos y pararme en mi fe y ser firme, puede ser que mañana mismo venga la prueba, que mañana mismo venga la oportunidad de poder tomar una decisión, de poder mostrar que no van a inclinarse a los dioses de este mundo, que no van a huir, que no van a ocultar que ellos son cristianos. Mañana mismo puede venir la prueba. Padre, que nos dé la fe. Nos dé la fe, nos dé la fuerza en el Espíritu, porque, Padre, nosotros no podemos y no queremos contar con nuestras fuerzas. Denos a nosotros la fuerza del Espíritu de Dios en este momento para darnos el poder de resistir la tentación, de pararnos firmes y no ocultar, no escondernos, pero de resplandecer para ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos,
Un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.